El contacto es con el médico veterinario Germán Fuchs, que es productor, asesor, propietario de la cabaña Travesía. Además es jurado oficial de Hacha. ¿Cómo te va, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, Silvio, Bueno, contactarnos. el gusto es nuestro, todo nuestro, créenos. Espero estar a la altura de la requisitoria periodística, porque vos sabés, la lechería no es lo mío, pero algunas cuestiones, por lo que vamos escuchando y viendo, manejo mínimamente en la superficie para empezar a ser disparador de algunos temas importantes que tienen que ver fundamentalmente con fertilidad de vacas. ¿Cómo se maneja esto en el tambo y qué tipo de influencia tiene una vaca fértil o infértil después cuando uno evalúa los ciclos de rentabilidad en un complejo tambero? Eh, hay, hay una, es decir, para mí es muy simple, sin reproducción no hay producción. Entonces la reproducción pasa a ser un pilar fundamental en cualquier tambo donde queremos hacer una lechería rentable. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que durante muchos años nosotros seleccionamos las vacas por producción y nos habíamos olvidado de la reproducción. Entonces, en la medida que fuimos seleccionando por producción, hemos logrado muy buenos resultados en cuanto a litro por vacas, y eso fue en detrimento de la reproducción. Entonces, lo que hemos notado es que nos quedamos con un promedio de 2,2 partos por vacas, y a veces no llegamos con nuestra reposición a mantener la cantidad de vacas en ordeño. Entonces, en el último tiempo, es decir, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar algunos índices de selección, y ahí empezamos a hacer énfasis en la reproducción. Tal es así que hoy tener que preñar una vaca en el pico de producción es un desafío tanto para el profesional veterinario como para el productor, entendiendo de que tenemos vacas que consumen por cada kilo de materia seca, ya hoy tiene una eficiencia de conversión casi de 2,5, nos encontramos vacas con 30 días de parida dando 50 litros de leche, comiendo 20 kilos de materia seca. Entonces es un desafío poder preñar a esa vaca. Y eso es lo que lleva, si logramos altas tasas de preñez, nos encontramos que vamos a tener una categoría improductiva menos en el campo más chica. Tenemos dos categorías de vacas, las productivas y las improductivas. El Ujú. problema es que en muchos tambos llegamos a tener gran cantidad de vacas improductivas, que tienen un gran costo de mantenimiento, pero que no producen. La vaca está diseñada en este momento para que descanse sus 60 días, que es el periodo seco, y vuelva a parir para que ese periodo de vaca improductiva, que no está produciendo, sea lo más corto posible. No sé si ¿Qué? logro explicarme. Perfectamente. Ahora, ¿qué hacemos con esa vaca improductiva? ¿Le seguimos dando chance o la apartamos rápidamente del rodeo para que no le compitan la comida aquella que sí está produciendo? Y en todo caso, ¿qué influencia tiene el toro a utilizar en la etapa de servicio para buscar un mayor plan de eficacia, si así se puede llamar, cuando buscamos que esa vaca sea una vaca mucho más fértil? Bien, es decir, yo no tengo una receta para decirle qué toro en qué campo. Para eso tenemos que partir de que el fenotipo, que es lo que nosotros vemos en una vaca lechera, que se llama fenotipo, es el efecto de la genética que trae de su padre y de su madre más el ambiente. Ujú. Y es más, yo ni siquiera hablaría de genética, sino hablaría de potencial genético, porque el ambiente determina, qué es lo que nadie habla, y qué significa, como hablaba recién el colega anterior, la nutrición va a determinar el potencial genético que tiene esa vaca para producir leche, pero no solo la nutrición, también la sanidad, no solo la mina, también el confort, que hoy está muy de moda, es decir, hablar de bienestar animal, hablar de confort. Entonces, usted recién me preguntaba y me decía qué hacer con esas vacas que no se preñaron y que han dejado de producir leche. Yo le tengo que preguntar de quién es la culpa. Si de la vaca, que no pudo preñarse porque tuvo un evento climático o porque tuvo un evento de escasez de alimento, o si, bueno, le dimos todas las condiciones apropiadas y no se preñó, ahí sí pasa a ser recién un problema de la vaca. Pero mientras tanto hay que evaluar todos los factores del ambiente, y nadie habla de potencial genético. Es decir, para que usted me entienda, lograr hablar de genética, por ejemplo, una semilla de mostaza mide 1 milímetro, 2 milímetros,
pero tiene un potencial dentro para después convertirse en árbol. Entonces, cuando yo selecciono un toro, es decir, para un determinado campo, tengo que ver el potencial que tiene ese toro, pero después le tengo que dar las condiciones para que la hija de ese toro manifieste el potencial genético que tiene. Entonces, si yo tengo un productor que produce queso, voy a elegir un determinado tipo de animal. Si tengo un productor que tiene confinado su establecimiento y hace 3 ordeñes por día, no le va a ir el mismo toro. ¿Por qué? Porque yo tengo que obtener por lo menos un 40 litros de promedio por día. Entonces yo ahí sí voy a hacer hincapié en seleccionar animales que tengan alta producción de leche. Pero después le tengo que dar el ambiente para que ese potencial genético que tiene se pueda manifestar. Entonces, yo describo esto. Yo tengo un campo que es una unidad productiva y siempre estoy comprando el mejor maíz, la mejor alfalfa y el mejor semen. Estoy invirtiendo en genética, pero a ese maíz que tiene un potencial de darme 15.000 kilos de grano por hectárea, si no le doy el ambiente adecuado en el suelo, nunca me los va a producir. La alfalfa tiene un ambiente, tiene un potencial genético de producir 10.000 kilos de materia seca en su segundo año, en su tercer año. Ahora, si no le doy el ambiente adecuado, nunca me va a producir ese kilo de materia seca. Exactamente pasa con la genética. Es decir, nosotros lo que hacemos es seleccionar toros o animales que tienen un determinado potencial genético. Pero si no le damos el ambiente adecuado, ¿cuál es mi problema en mi establecimiento? Es decir, porque si yo veo que pierdo un montón de vacas en primer parto porque no tengo buena salud o buena sanidad, eso hace que tenga que buscar toros que den alta vida productiva o alto índice de bienestar animal, que sean resistentes a las enfermedades. Si yo tengo un problema en la recría o en las guacheras, es decir, tengo que buscar rasgos que sean animales rasgos de salud. Entonces, no hay una receta para cada campo, para cada establecimiento. Yo no puedo ir como un técnico de fútbol, nosotros estamos cansados de ver gente que repite recetas. Queríamos que la selección argentina juegue igual que el Barcelona y fracasamos. Entonces yo como técnico no quiero cometer el mismo error y no puedo decirle a un determinado productor que use los mismos toros que otro productor cuando son situaciones completamente diferentes. Ahora lo que insisto es, trabajemos en el ambiente para que ese animal pueda expresar ese potencial genético que tiene dentro. Ese es un poco el desafío que tenemos los técnicos o los asesores. Es decir, yo siempre tomo que una unidad productiva es una situación particular y donde nosotros invertimos en genética, pero después a esa alfalfa, a ese maíz o a este semen que yo elegí, le tengo que dar las condiciones para que pueda generar o pueda manifestar ese potencial genético que tiene ese animal. No sé si logro entenderme. Excelente explicación, excelente explicación. Además, me quedo con un dato que tiraste, agradeciéndote esta participación en la mañana del jueves. Uno tiene que comprar el toro que le va a su unidad productiva y no el toro que le gusta, para aprovecharlo de mejor forma, ¿no? Y además, darle las condiciones después a esa vaca, a ese toro, para que productivamente nos den lo que nosotros estamos buscando. No hay que quedarse quieto, sino también hay que hacer un proceso de inversión en el campo para que esa genética después se pueda expresar de la mejor manera posible. Germán, abrazo grande, impecable lo tuyo. No, a sus órdenes, ha sido un gusto. Hasta igualmente. Germán Lux, charlando con nosotros en esta mañana de jueves de Mercado Visión. Pausa breve, ya estamos.